Identidades. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a nuestro podcast Identidades, un podcast que realiza el Centro de Documentación e Investigación de las Artes de la Secretaría de Cultura. Y el día de hoy nos encontramos con Miguel Almanza, intérprete de lenguas de señas mexicanas, y queremos hacer este podcast en esta temática en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna. Miguel, qué gusto que estés acá con nosotros hablando de este tema tan importante como es la lengua. Efectivamente, qué bueno, gracias. Te agradezco, Alma, la invitación. Pues es un tema muy importante en el sentido de como lenguas maternas y sobre todo la lengua de señas, que no ha sido tomada en cuenta mucho como tal y que es importante tratarlo este día. ¿Por qué tú piensas que hay un desdén, no sé si la palabra sería desdén, respecto a que la lengua de señas mexicanas o lengua de señas, que no solamente es mexicana, no se tome como tal como materna? Se toma materna quizás en esta oralidad que tenemos en cualquier, no sé, idioma que hay en todo el mundo. Tal vez sea por falta de información, por falta de conocimiento en este sentido, y podemos asegurar y afirmar, en primer lugar, porque la lengua de señas mexicana pues está reconocida ante la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad como tal. Y la segunda es que pues en nuestro país pues existe alrededor de 70,000 personas sordas y que dentro de esta pues hay personas sordas que se casan entre ellos, por lo tanto el esposo y la esposa pues que tienen un hijo sordo, entonces de esta manera le están transmitiendo su lengua y por lo tanto se convierte en una lengua materna en el hecho de que pues la está heredando a su siguiente generación. Entonces a lo mejor no hay mucha información o poca investigación en ese sentido para tomarlas en cuenta, porque se cree precisamente que pues las lenguas originarias pues son las únicas o las lenguas orales más bien, son las únicas que pudieran ser como lenguas maternas, pero está comprobado que la lengua de señas pues es un idioma como tal y por lo tanto que también es heredada y cuenta con está dentro de la cultura de la comunidad sorda y por lo tanto pues es una lengua materna, también se convierte en una lengua natural y pues obviamente pues la lengua de la comunidad de sordos. En tu caso, obviamente te estamos escuchando hablar, pero ¿cómo viene el hecho de que tú aprendas, de que también sabemos que das clase precisamente para la transmisión de este conocimiento, para que otra gente no se cierre el círculo? Es decir, lo que tú mencionabas, se casa una persona sorda con otra sorda, entonces si no tienen este estudio de aprender la lengua, en tu caso, ¿cómo fue que aprendiste? ¿Cómo fue que se dio? Pues fíjate que yo no sé si se pudiera hablar de una doble lengua materna. Bueno, no, más bien, una lengua materna pues sería la lengua de señas para mí, porque fue la primera que adquirí de manera natural por mis papás. Tanto mi papá como mi mamá son sordos. Entonces, pues fue mi lengua materna al inicio. Ya la segunda lengua, que es el español oral, pues bueno, ya lo adquirí a través de la convivencia con demás familiares en la escuela, con amigos de la colonia, etcétera, y que pues esto pues se fue adquiriendo de esa manera, ¿no? Y fungiendo desde muy pequeño como intérprete de mis papás, y a la vez pues teniendo convivencia con la comunidad sorda. Fíjate que hay sorda y oyente, ¿no? Y fíjate que hay un dato muy curioso, más del 90-95% de las personas que nacen sordas, nacen en un seno de familia oyente. Entonces ahí viene un peregrinar, ahí viene una situación muy compleja para ellos porque es difícil que adquieran una lengua, ¿no? Claro. Sobre todo la lengua natural que viene siendo la de los sordos. Ya no podemos decir lengua materna porque sus padres son oyentes, ¿no? Entonces ahí en esa parte también todavía tenemos una barrera muy importante de comunicación, en el sentido que los padres por falta de información, no quiero culpar a nadie, ni mucho menos, y también falta de mayor difusión, en el sentido que existe una lengua natural mediante la cual pues, las personas sordas no solamente puedan comunicarse, sino que pues sabemos el uso de las lenguas, es que nos ayuda a aprender, a pensar, a conocer el mundo, ¿no? ¿Y tú cómo ves que esta percepción, antes había más apertura para aprender esta lengua, porque también se puede aprender quienes obviamente no tenemos
padres, madres sordomudos, lo podemos aprender. ¿Tú crees que antes había más apertura de escuelas, maestros, enseñantes que dieran esta lengua o ahora actualmente? Fíjate que desafortunadamente, al contrario, ahora hay mucho más apertura, pero ¿cuál es el desfortunio? Que ahora hay personas que están utilizando esta parte para aprovecharse y para pues, obtener pues, un recurso, ¿no? Porque hay mucha gente que toma, por ejemplo, un diplomado, 2, 3 diplomados y ya con eso sienten que están capaces para dar cursos o diplomados, ¿no? Entonces eso desvirtúa mucho la lengua. Yo no digo que no lo hagan o que no lo pueden hacer, por supuesto, pero con 1, 2 o 3 diplomados no es posible. Simplemente la gente que estudia cualquier otro idioma oral, inglés, francés, ruso, lo que sea, saben que no con un solo diplomado eso ya tienen esa capacidad para poder dar clases, ¿no? de un idioma que es otro y completamente diferente, y más en esta parte que se requiere mucho de la convivencia en la comunidad sorda, de aprender cosas que no aprendes en una clase de lengua de señas o de cualquier lengua oral. Y ahora de estos espacios que hay actualmente en Morelia, ¿tú sabes la cantidad de personas sordas que hay actualmente en Michoacán? En Michoacán, en el censo ya pasado, había alrededor de 23,000 personas sordas. Pero ahorita actual no lo tengo, más o menos, obviamente seguramente es más. Y donde se pueden, pues que busquen a las asociaciones. Hay una asociación que se denomina Asociación Michoacana para Sordos, que está en el Facebook, ahí pueden contactarse. Está la Asociación Deportiva para Sordos de la que dirige el Estado de Michoacán, y pues obviamente también podrían acercarse a la Asociación Michoacana de Intérpretes en Lengua de Señas, pues para pues cualquier tipo y no solamente para dar cursos, sino igual orientar a las madres, a los padres, ¿no? Que luego cuando nace algún niño, cuando su hijo nace con alguna discapacidad, sea cual sea, pues carecen de información. Entonces también tenemos ahí gente profesional que se dedica a la parte de la inclusión, no solamente en el área auditiva o de la sordera, sino en las demás discapacidades o trastornos, y que igual pudieran recibir información y conocer más de cómo poder ayudar a sus hijos. ¿Y tú crees que actualmente Michoacán sí está haciendo, incluye a las personas que tienen alguna discapacidad? Por ejemplo, esto que hacen de los intérpretes que van a los diferentes eventos que son masivos, los intérpretes que están en televisión, que en algún momento, y me puedes corregir en este sentido por mi desconocimiento, dan un cuadrito en televisión. En algún momento escuchaba a un compañero que es igual que tú, bilingüe, decía que no, o sea, porque no se alcanzan a ver todos los brazos. Para poder tener una interpretación de real, tendría que dividirse en realidad la pantalla, mitad y mitad, y no solamente dar un cuadro de centímetros al intérprete, porque capaz que la otra persona que es sordomuda también tiene otra discapacidad visual, por ejemplo. Quizás los mismos espacios que tiene Michoacán, no sé tu perspectiva en este sentido, que te has criado y has crecido en ser bilingüe con esta doble lengua, digamos. ¿Tú crees que sí es Michoacán incluyente en toda su dinámica? Sobre todo con personas sordomudas. Con las personas con discapacidad sí ha habido un avance, pero lamentablemente todavía hace falta mucho. Y mucho en el sentido de que no hay, por ejemplo, programas preventivos, es decir, que se piense antes, ¿no? Por ejemplo, en algo muy, muy simple y sencillo, en una construcción de algún edificio, alguna casa, no pensamos en más adelante. Por ejemplo, construir una casa, normalmente, pues la parte de abajo, pues es sala, comedor, cocina, etcétera, y hasta arriba están los cuartos. Pero nunca pensamos en que podemos adquirir alguna discapacidad, aunque sea temporal, y entonces imagínate, te accidentas o eso, te tienen que enyesar el pie. Pero más allá de la discapacidad, el hecho de que te vuelvas viejo. Exactamente, no ya yéndonos más para allá, exactamente, ya de la edad, subir las escaleras hasta llegar, entonces imagínate desde ahí. Y lo mismo pasa en los edificios, pensar en todo eso antes, a eso se le llama diseño universal, que eso nos permite la accesibilidad universal, que es pensar desde antes, desde que tú diseñas algo,
cualquier entorno, producto, inmueble, mueble, lo que sea, que se piense para todos, para que pueda usar para todos, porque es más fácil desde el diseño a que cuando ya está hecho hagas algún ajuste o lo que le llamaban adecuación o adaptación, y que sale a la larga ya mucho más caro, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Y en ese sentido, de la inclusión, por ejemplo, hacia las personas sordas, sí ha estado avanzando mucho. Porque todavía en la sociedad y está este adjetivo descalificativo de ay, el sordito, ay, el mudito, quizás en menos que en los años, por ahí que yo me acuerdo por mi edad, los 90, por ejemplo. Antes sí era más común escuchar, es que está sordito, es que no escucha. Ahora estos adjetivos quizás están cambiando, por eso la importancia de hacer contigo este podcast para que se entienda que no solamente es una discapacidad, que tiene más allá, que hay un bilingüismo y que también es otra lengua que se puede conocer, se puede aprender, así como se habla el ruso, se habla el francés, se puede aprender este otro idioma, que es eso también, otro idioma, otra lengua. Sí, efectivamente, es otro idioma, es otra lengua, que duró muchos años para que fuera reconocida, pero pues gracias al empuje y a la lucha de las mismas comunidades de sordos, porque ellos fueron quienes crearon su propia lengua. Entonces la comunidad crea la lengua de señas fue creada por los propios sordos, entonces por lo tanto pues es esta parte importante y fundamental de que se le tome en cuenta como una lengua materna también, como las lenguas orales, y que también es una lengua que se puede aprender. Hay muchos lugares ahorita donde la pueden aprender, pero sí cuidar en dónde y con quién. Estaría bien preguntar quién es el instructor y todo, y cuál es su experiencia y de dónde adquirió los conocimientos, y si tiene contacto, si pertenece o tiene ese contacto con la comunidad sorda, que es lo fundamental y lo importante, o que involucre a las personas sordas, pues eso también va a ayudar mucho más, ¿no? En esta parte del aprendizaje de las lenguas. Bueno, para mí ha sido un placer ver nuevamente a Miguel. Les cuento que nosotros, aparte de haber sido compañeros, estudié también con ellos lengua de señas. Así que bueno, es un placer que ahora compartas con nosotros esto que es tan importante para la sociedad, este reconocimiento. Así que no sé si quieres dar un último mensaje. Pues nada más, como aparte de esto, también soy asesor técnico pedagógico en educación especial, con lo referente a la educación inclusiva, y en los talleres, cursos que damos a los mismos alumnos, a los docentes, pues es que apreciemos y valoremos la diversidad. Todos somos diferentes, pero también somos iguales. ¿En qué sentido? Y los mismos niños lo han descubierto cuando se les pregunta y dicen, pues en que somos personas, en que solo somos seres humanos. Entonces eso es lo fundamental, nadie vale más ni menos por tener alguna condición diferente, todos valemos por igual, por el simple hecho de ser seres humanos, seres personas, y que pues la diversidad nos debe enriquecer, nos debe encaminar hacia otra mentalidad, hacia otra cultura, porque bien dice Melainsko y Tony Booth en su índice de inclusión, las 3 dimensiones donde se presentan las mayores barreras es en políticas, prácticas y la cultura, y donde debemos atacar un poquito más es en esta parte, en la parte cultural, de generar estas conciencias nuevas, de generar pues esta cultura de la inclusión, ¿no? Independientemente de esto, porque la inclusión no nada más abarca a personas con discapacidad, la inclusión es un paradigma mucho más amplio, ¿no? Que tiene que ver con todos los sectores minoritarios que han sido pues abandonados, o que no han sido vistos, o que no han sido visibilizados, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a ti por estar con nosotros, muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos la próxima. Michoacán, honestidad y trabajo.